tenemos pues a un caballero que nos honra con su presencia, quien es diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Charlie Mariotti Jr. Un aplauso. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este tremendo panel. Para mí un placer empezar nuestra ruta dominguera por aquí. Bueno, Charlie, cuéntanos tu sentir, tu parecer. Recientemente, el pasado jueves, el presidente Luis Abinader visitó al presidente Danilo Medina y sostuvieron una reunión de 1 hora y 50 minutos. Es decir, que ahí se pudieron tocar temas mucho más allá que la problemática haitiana. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu sentir? ¿Y cuál perspectiva te siembra este encuentro? Mira, separando lo partidario, ¿verdad?, de lo estatal, para mí fue una reunión que tiene muchos aprendizajes, muchas enseñanzas. Esperemos que lo que haya salido de ahí sea en beneficio, sobre todo de la República Dominicana y de las acciones que se van a tomar en los próximos días para nosotros enfrentar el problema haitiano, que lamentablemente la falta de autoridad ha conllevado a que nosotros seamos los que cargamos más pesado. Veo que la comunidad internacional cada vez ya está poniendo el tema más en la palestra. Se logró una reunión en el Consejo de Seguridad y esperemos que siga avanzando y que realmente en Haití pueda encaminarse, digamos, o a buscar una solución. En lo partidario no te puedo negar que tuve sentimientos encontrados, porque Luis Abinader, aunque es presidente de la República, también es PRMista, sobre todo. Entonces, nosotros entendemos que el PRM ha jugado un papel muy importante en los ataques inmerecidos e injustificados, en gran parte, al Partido de la Liberación Dominicana durante los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque es evidente que la famosa independencia del Ministerio Público fue un eufemismo, no existió. Y es evidente porque cuando analizamos los casos a los que ese ministerio se ha enfrentado, son casos básicamente que todos están encabezados por dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Algunos tendrán responsabilidades, sin embargo, esta es la altura donde no hay una sola condena definitiva y muchos procesos que lamentablemente ya se aplicó la prisión preventiva y personas que serán declaradas inocentes. Bien. En los últimos días has abogado por una aprobación inmediata del Código Penal. En ese caso, ¿cuáles serían los artículos más urgentes y necesarios para plantear consecuencias efectivas en la República Dominicana? Mira, es una buena pregunta y un buen tema, porque últimamente veo todos los encabezados de todas las instituciones y personajes hablando sobre la importancia de la aprobación del código, que es verdad. Lo lamentable es que esas opiniones no se daban hace 3, 4, 5 meses y se están dando ahora cuando hay una voluntad marcada de parte de los congresistas de avanzar en la comisión bicameral para poder lograr la aprobación del código. Este es un congreso distinto a los pasados. ¿Por qué? Porque este congreso tiene 96 diputados que llegan por primera vez a la Cámara de Diputados y eso tiene muchos retos de aprendizaje, tiene muchos retos de uno entender cómo funciona, ¿verdad? Un organismo con tanta historia, pero también tiene cosas buenas y una de ellas es el brillo y los ánimos que llegan con esa novedad y con esos jóvenes que llegan por primera vez a la Cámara de Diputados. Entonces estamos trabajando en avanzar lo que por mucho tiempo se ha venido conociendo. Esa comisión bicameral compuesta por senadores y diputados ya sobrepasa, creo que el conocimiento de más o menos 300 artículos que ya son parte del consenso, los artículos más problemáticos, digamos, en cuanto a la diversidad de opiniones, como son las causales, como son el cúmulo de penas en cuanto al tope, están siendo dejados para el final y nosotros entendemos que ya la próxima semana, Dios mediante, estaremos conociendo la totalidad del código, todo se habrá dicho, por lo menos en la comisión, y vamos a lograr con el conocimiento desde el hemiciclo y la aprobación, por lo menos en la Cámara de Diputados, para que luego sea aprobado también por el Senado. Hay temas espinosos, obviamente. Mira, con el tema del cúmulo de penas, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio claro de constitucionalmente en República Dominicana cuál es el fin de la pena. Hay gente que con este cúmulo ahora le está dando penas muy altas a todos los tipos penales. Eso va a llevar a una conversación donde uno va a tener que sobreponerse a ver cuál tiene más peso de los hechos para ver cuál va a ser el que encabece, digamos, la conversación. Pero como en la República Dominicana constitucionalmente todavía el fin de la pena es la reinserción, una condena que supera los 60, 70 años puede ser declarada inconstitucional hasta por el mismo Tribunal Constitucional. Entonces, como legisladores, aunque quisiéramos aplicar el castigo más fuerte posible y hablar de 100, 90 años, tenemos que ser coherentes, digamos, con lo que establece la Constitución en ese sentido. También para mí algo muy importante es la tipificación de las estafas piramidales que afectan a tanta gente y por lo general a los que tienen menos oportunidades, que en este caso no solamente se tipifica, sino que se vuelve de acción pública, es decir, que no va a tener que la víctima querellarse, que es lo que pasa muchas veces con estas estafas que son de acción pública a instancia privada, por ejemplo con Mantequilla, que todos sabíamos que era una estafa piramidal, sin embargo la gente no podía, el Ministerio Público no podía actuar porque nadie se había querellado.
de manera puntual, porque la gente ve en la querella, bueno, el fin y digamos, el asumir la realidad de que lo engañaron y la gente posterga lo más posible poner la primera denuncia. Entonces, esos son pasos muy importantes, pero así más de 70 tipos penales que vienen a enriquecer el aplicar derecho en República Dominicana. Yo digo que de los grandes problemas que tenemos en este país para lograr una condena definitiva es la disparidad entre el Código Procesal Penal, que es de apenas 15, 17 años, y el Código Penal, que es de hace más de 200 años, porque la gente te habla de que el Código Penal es de 1884, pero el Código Penal, como yo siempre digo, es que nosotros tenemos es una traducción del Código de 1826, del Código haitiano de 1826, que a su vez es una interpretación del Código Napoleónico de 1810. O sea, que estamos aplicando justicia con lo que el legislador de hace 215 años entendía que era la delincuencia. Entonces, lamentablemente, eso no es posible. En los últimos 10, 20 años hemos visto como hasta las películas de ciencia ficción han sido superadas por la realidad en cuanto a la tecnología. Y entonces yo creo que la aprobación de este código es una obligación de nosotros como congresistas, pero sobre todo una responsabilidad que tenemos que enfrentar con mucho esfuerzo. Charlie, a propósito de responsabilidad y nuevos cambios, ahora vemos que el gobierno ha tomado la decisión de aplicar un nuevo programa para lo que es la viabilización del tránsito en nuestra capital y en nuestro país. Tú ya has sido abanderado de este tema anteriormente. ¿Qué tú entiendes que puede lograrse con estas medidas y qué faltaría también? Mira, yo no soy un pesimista. A mí no me gusta condenar los procesos antes de que entren en vigencia. Ahora, cosas que llaman la atención, la búsqueda de expertos internacionales para enfrentar un problema que ellos no viven. El tránsito en República Dominicana es bastante particular y sus soluciones no van a venir de soluciones que han sido aplicadas en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos. Nosotros tenemos una forma de manejar que no se corresponde con la de ninguno de esos países. Entonces, las soluciones para el problema del tránsito deben ser dominicanas, aunque utilicemos experiencias comparadas de cosas que se han implementado en otros países y han funcionado, pero nosotros yo creo que la solución debe nacer de mentes dominicanas. Aquí hay muchos expertos. En estos días leía un artículo de Fernando Luis Rodríguez, que tiene mucho tiempo hablando del tema y participando en muchos comités y conversaciones con personas expertos en el tema. También Aníbal Hermoso, creo que se llama, el de Accidentes RD, que es un experto en el tema, que trabajó incluso en el Intran un tiempo y no sé si se tomó en cuenta. Esperemos que estas medidas vengan a paliar por lo menos un poco la situación que se vive, porque es imposible que en este país uno dura más de camino en un sitio, sin contar el caos constante y el estrés al que nos hemos sometido, pero definitivamente la solución del tránsito en este país sabemos que no tiene solución definitiva, tampoco solución a corto plazo. Es un tema de invertir en transporte público, un tema de crear consecuencias para los infractores y un tema de crear reglas claras en la vía y sobre todo de educación vial también, porque la mejor infracción es la que no se comete, ¿verdad? Entonces es un problema a largo plazo y que tiene que ser visto con una mirada integral para tratar de buscar todas las soluciones posibles, porque doblar a la izquierda o no doblar a la izquierda, yo creo que el problema es un poquito más complejo que eso, pero vuelvo y te reitero, no quiero condenar el proceso sin que antes entre en vigencia, entonces esperemos que por lo menos las medidas puedan paliar un poquito, mejorar de alguna forma la forma en que nosotros interactuamos en las vías. Charlie, mi pregunta va, tú sabes que hay un proyecto que se está trabajando, que la diputada Soraima fue que lo trabajó sobre el desayuno escolar. Soraya Suárez. Sí, Soraya Suárez, sobre el desayuno escolar. Y las MIPYMES, que en su mayoría son mujeres, están hablando de que esto podría afectar totalmente ese comercio. ¿Cuál es tu visión sobre este proyecto específico? Mira, nosotros tenemos un compromiso con las MIPYMES en este país y tenemos siempre que escucharlos y tratar de que sus intereses se protejan. Y más cuando estamos hablando de negocios con el Estado, que el Estado, así como tiene la capacidad de cambiarle la vida a una persona para que le vaya bien empresarialmente porque es un buen cliente, así también tiene la oportunidad de quebrarlos, porque no tiene la capacidad de aguante necesaria a veces cuando el gobierno se atrasa en los pagos. Entonces, por eso, como es una relación donde el peso recae sobre el Estado y los MIPYMES a veces no tienen la oportunidad de ser escuchadas, nosotros como legisladores tenemos que hacer ese puente y lograr que su voz se escuche. Ahora, ese proyecto tiene muchas aristas, ese proyecto no es necesariamente malo. La idea de que la comida se haga en las cocinas dentro de los centros, realmente yo creo que fuera lo ideal. No se hizo en su momento porque no existían las capacidades ni las condiciones. Ahora tenemos otra realidad y es que todos estos suplidores externos han hecho grandes inversiones y tienen derechos adquiridos. Entonces también tenemos que tomar en cuenta sus preocupaciones. Yo creo que buscaremos la forma de encontrar
una solución amigable donde ambas partes se sientan representadas y que sobre todo lo principal para la toma de decisión sea el interés superior de los niños y su alimentación, que ellos puedan realmente tener el pan nuestro de cada día de la mejor manera posible. Entonces, las conversaciones todavía tenemos que seguir teniéndolas, todo está sobre la mesa, pero vuelvo y reitero, protegiendo las MIPYMES, pero protegiendo sobre todo a los niños y su alimentación. Charlie, me gustaría saber tu opinión. En días pasados vimos que el presidente Hipólito Mejía estuvo hablando, le hicieron una pregunta sobre la problemática del transporte en República Dominicana y él dijo que fue pesimista. Yo soy pesimista y yo entiendo que eso no tiene solución. Pero en el 2006-2007 también vimos que cuando el expresidente Leonel Fernández dijo que quería construir el metro de Santo Domingo, en ese momento él dijo que ese terreno era más productivo sembrarlo de yuca y de plátano, que era la problemática del pueblo en ese momento. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este tipo de comportamiento que ha estado arrastrando el expresidente Hipólito. Mira, esa es su personalidad y yo creo que a él le ha dado resultados. El presidente ya es un hombre entrado en edad que desde antes de ya entrar en edad decía siempre lo que pensaba. Y yo eso lo respeto y eso es lo que tengo, mucho respeto y cariño por el presidente Mejía. Él es así y eso le ha funcionado. Charlie, ¿cómo van esos proyectos, esas aspiraciones? Ya los presidenciables, el PLD se contagió. Parece que el virus del PRM fue tan fuerte que ya se contagió la fuerza del pueblo, pero ahí como que se ha quedado en dos. Y el PLD, ¿cómo van las aspiraciones? Confirmar real efectivamente si tu padre está aspirando a optar por la candidatura presidencial dentro del PLD. ¿Cómo van los procesos luego de que ya la Junta dictara que todavía era extemporáneo elegir el candidato? Ponnos en contextos desde una fuente primaria. Mira, yo no, la primicia no la tengo. Sí. Esa decisión solamente la conoce él. Ahora, yo sí te voy a decir algo. Primero que yo creo que estamos adelantándonos a los tiempos. Lamentablemente salimos de un proceso electoral y rápidamente nos adentramos en el proceso del 28. Y eso fue encabezado lamentablemente por el partido oficialista, que no entendió que cuando se está en el gobierno se hace política de reforma y que no se hace política electoral durante los primeros 2 años de un gobierno, por respeto no solamente a la gente que te eligió, sino por respeto al propio Estado y a las responsabilidades que caen sobre tu espalda. Por eso, lamentablemente, que no vemos una sola solución a ningún problema grande en República Dominicana, porque todos los ministros están enfocados en quién va a ser el próximo presidente, pero no por el hecho de que pueden transformar la sociedad, sino por el hecho del poder mismo. Están aferrados al poder no por las transformaciones que el poder te permite hacer, sino por el poder mismo. Y eso es lo que a este país le está haciendo tanto daño en estos momentos, que tenemos un grupo de funcionarios todos trabajando por sus intereses personales y han dejado los intereses del país a un lado. Ahora, volviendo al tema del Partido de la Liberación Dominicana, yo estoy promoviendo a mi padre para que aspire a la candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque Charlie Mariotti Tapia debe ser el único político dominicano en la historia moderna de un partido que, pudiendo retener una posición de poder, la cedió. Hablamos mucho de transformación, hablamos mucho de ceder el paso, pero todos los candidatos a la Secretaría General del proceso pasado se le acercaron a mi padre y le dijeron: si usted aspira, yo no aspiro. Y él le dijo: tranquilo, mis hijos, aspiren, que yo dije que no voy y no fui. Y esa coherencia yo creo que se ve muy poco en la República Dominicana y mucho más en los partidos políticos. Entonces, un hombre que tenga la capacidad de desprenderse de una posición como esa, teniendo todas las condiciones para quedarse, yo creo que eso debe reconocerse. Si hoy Johnny Pujols es el secretario general del PLD, que lo está haciendo muy bien y que es una cara fresca que el partido necesitaba para relanzarse y para empezar otra conversación con la sociedad, es porque Charlie Mariotti decidió no aspirar a la Secretaría General. Y yo creo que poco se habla de cuando las cosas se hacen bien y mucho de cuando las cosas no se hacen de la manera que entendemos. Entonces, por eso yo entiendo que este es el momento, luego de toda una carrera bastante dilatada, de una historia en el Congreso Nacional, donde todo el mundo lo reconoce como uno de los senadores que más hizo por este país en sus 14 años en el Congreso, según una Secretaría General en uno de los momentos más difíciles del Partido de la Liberación Dominicana. Hemos recorrido el país más de 7 veces en los últimos 3 años, un reconocimiento que ya es una realidad. Yo creo que sería un candidato idóneo para fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana y, ¿qué te digo?, de un presidente formidable. Bueno, el pueblo te quiere hacer una pregunta. Claro que sí. Vamos a ver. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Y cuál es su pregunta para Charlie Mariotti Jr.? Buenas. Un poquito más fuerte, por favor. Buenas, Super 7, Sí. San Pedro de Macorís. Cuéntenos su pregunta.
No se está escuchando la emisora aquí en San Pedro. Ah, bueno, está bien. Gracias. Bueno, Charlie. Luisa. Bueno, sí, me voy con el área de comunicación, Charlie. Usted ha abogado por el proyecto de ley de expresión. Entonces, la cual ha considerado ley mordaza y que ha causado tantos revuelos en los medios de comunicación, principalmente en los medios digitales. Sí. ¿Cuál sería el tipo de regulación necesaria para que esos medios digitales no caigan en plena censura o en censura previa? Mira, la época digital ha traído grandes retos. Yo solicité a través de resolución que el presidente retirara ese proyecto del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque yo siento que palo que nace doblado, jamás su tronco endereza, dice la salsa, ¿verdad? Sí. Entonces, si la conversación parte de ese proyecto, lamentablemente la conversación siempre se verá sesgada, porque ese proyecto implica suspensiones, implica castigos, tiene como un fundamento o un deseo de censura previa que no viene a ir de la mano ni a la par con lo que son las redes sociales. Además, hemos visto lo que está pasando en Estados Unidos, donde el gobierno norteamericano ha dicho que Estado que atente contra sus redes sociales y tratando de limitar la libertad de expresión en la misma va a enfrentar consecuencias. Ese proyecto salió antes de esas declaraciones de Marco Rubio, pero ya lo vemos implementándose en otros países que han tratado de atentar contra las redes sociales. ¿Por qué nosotros no tenemos la capacidad de decirle a Instagram, a Facebook, a YouTube, miren, ustedes tienen que borrar esta cuenta, ustedes tienen que borrar este contenido? Porque las redes sociales no son propiedad del Estado. Son propiedad privada y tienen sus reglas de juego. Obviamente hay leyes que se deben respetar, pero de las plataformas, los actores de las plataformas son como los delivery de la plataforma de Pedido Ya, no son empleados de Pedido Ya. Entonces tú no puedes sancionarlo como plataforma. ¿Por qué? Porque esas plataformas tienen sus lineamientos claros. Entonces la ley obliga a tratar a las redes sociales como que son periódicos. Los periódicos tienen otra forma de funcionar. Los periódicos tienen un editor, los periódicos tienen la obligación de usted, cuando va a escribir algo, hacerse responsable de lo mismo. Ahora, si yo le mando a un periódico tradicional a que me publique un artículo, le mando un artículo, lo escribí yo, mire, El Día, El Nacional, el Diario Libre, publíqueme eso a mí. Y ellos me dicen, ¿por qué yo tengo que publicarle eso a usted? ¿Me están violentando mi derecho a la libertad de expresión por no querer publicarme un artículo? No me lo están violentando. Entonces los periódicos tienen una forma de funcionar, las redes tienen otra. Esta conversación bidireccional que han desarrollado y que han permitido las redes sociales, esta democratización de la comunicación, que es buena, pero también tiene grandes retos, porque así como hemos encontrado grandes filósofos, pensadores que no tenían la capacidad de ir a un canal y de expresar su opinión, así también hemos encontrado todo el que no tiene nada que hacer, que te agarra un micrófono y te dice cualquier barrabasada. Mucha creatividad. Entonces, trae retos, es verdad, pero la censura previa yo creo que nunca es la respuesta y todo el mundo tiene derecho a expresarse y a ser escuchado, obviamente sobre la base del respeto, pero ahora hay más de 7, digamos, denuncias y más de 7 procesos que son bien publicitados, que están en las redes sociales. Ángel Martínez, que lo han demandado como 17 personas, y bien demandado, porque se pasó en muchas cosas de las que dijo. Entonces hay mecanismos de función para cuando una gente excede, digamos, lo decente en las redes sociales. Y si es cierto que tenemos que tener una conversación sobre qué son las redes sociales, la conversación es mucho más profunda que ese proyecto que a todas luces lo que trata para mí es de censurar el crecimiento de mucha gente que en las redes sociales ha demostrado que no tiene un vínculo con el gobierno central, que se aprovechó de eso en algún momento y hoy en día entonces quiere controlarlo. Charlie, ustedes tenían estos días lo que es estaban trabajando con la ley de residuos sólidos. Sí. Igual tú te planteabas con que antes de aplicarla, pues debe hacerse una mejoría para no desvirtuarla. Así es. En ese sentido, ¿cuál es tu posición acerca de esta nueva modificación a la ley de residuos sólidos? Mira, esa ley de residuos sólidos fue una ley que fue producto de más de 10 años de trabajo y de conversación entre todos los sectores que forman parte de la economía nacional, el empresariado, sector público, sector privado, el gobierno, con fuertes deseos de lograr una mejor gestión integral de los residuos sólidos, porque así es que se llama la ley. Ley de gestión integral, de manejo integral de los residuos sólidos. Entonces, esa ley no es perfecta, pero esa ley tiene apenas 5 años de aprobación y lo único que se aplica de esa ley es la existencia del fideicomiso R de Vial, es decir, el cobro de la contribución especial que se le hace a todos los empresarios por el manejo de la gestión integral de residuos sólidos. Gran parte de esa ley todavía es ley muerta. Entonces, esa ley lo que necesita es aplicarse, que se desarrollen los mecanismos necesarios para poder lograr realmente una mejor recogida, una división desde la fuente, un manejo digamos, verde de la sostenibilidad, pero también que los municipios
en la figura de los ayuntamientos y los distritos municipales, en sus directores de distrito, empiecen a aplicar lo que la ley le establece como educación para los ciudadanos, que lamentablemente no se está haciendo. Sin una real educación en temas de medio ambiente, en temas de reciclaje, esa ley, por más que se modifique, no va a surtir ningún efecto. En Guatemala, es un país que está años luz de nosotros. Ya están obligando a los empresarios, por lo menos, a hacer separación desde la fuente, sin importar cuál sea el negocio al que usted se dedique. No solamente la responsabilidad extendida de los productores de plástico, de batería y digamos, de residuos peligrosos. No, no, no. A todo el mundo tiene que dividirme desde la fuente. Usted me tiene que tener 2 contenedores, uno para biodegradable y uno para no degradable. Pero también en una tercera etapa me tiene que tener un tercer contenedor para los no reciclables. ¿Por qué? Porque es que desde la recogida empieza el problema. Y nosotros tenemos una basura tan particular que el único país que tiene las máquinas necesarias para nosotros poder manejar esa basura es México, que tiene un mismo nivel de desorden que nosotros. Pero si países como Guatemala pueden implementar con voluntad política la división desde la fuente por ley, por educación, nosotros también podemos hacerlo. Lo que falta es voluntad. El tema de los plásticos. En esa modificación se busca extender 4 años, un plazo que ya era de 5, que le daba la ley original para la salida definitiva del plástico de un solo uso y de la funda plástica y del fondo de un solo uso en República Dominicana. Es verdad que no existe la posibilidad hoy en día de lograr esa prohibición de manera total, pero ¿por qué no existe? Porque en la ley y en su reglamento se establecieron topes de producción, se establecieron métodos de búsqueda de materiales alternativos. Es decir, fue un enunciado vacío lo que se aprobó ahí. Mientras sigamos promoviendo enunciado vacío para decir que estamos cumpliendo con la sostenibilidad, con lo verde, vamos a seguir teniendo plástico y fondo de un solo uso cuando el mundo entero lo está legislando, y países como Colombia, países como Argentina, países como México en algunos estados han logrado eliminar de manera definitiva las fundas y el plástico de un solo uso, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en República Dominicana. Solamente vean cada vez que llueve de qué que está llena la cañada. Bueno. Charlie, he visto. Eso sí es Pero verdad. entonces, con esa ley, porque esa ley es muy especial, porque esa ley además establece una contribución especial que sube del máximo de 260,000 pesos que tienen que pagar todas las empresas que generan más de 100 millones de pesos, no que se ganan más de 100 millones de pesos, que ingresan, porque usted no sabe cuál es mi margen de ganancia en una industria alguna, sin embargo todos pagan lo mismo, pero lo eleva de una manera tan desproporcionada que hay empresas en este país que van a terminar pagando un 3,000% más de lo que pagan ahora mismo, y hemos pedido los análisis técnicos, cuál es la necesidad, que nos expliquen de dónde salió el cálculo, y no ha existido forma humana de que nadie nos enseñe un poquito de evidencia de cuál fue el cálculo que se hizo. Es a todas luces un abuso, pero no me quiero ir solamente a la parte de la contribución especial, porque yo no estoy a favor ni de los empresarios, ni estoy a favor del gobierno, ni del proponente de esta ley, que es Rogelio Genao, en el Senado de la República. Yo estoy a favor del manejo integral de los residuos de República Dominicana y de que se le busque una solución a la basura, y esa ley solamente se está modificando para beneficiar intereses económicos. Esa ley en ningún punto habla de cómo vamos nosotros a resolver el problema de la basura en República Dominicana, por lo menos la modificación. Yes. Bueno, Muy bien. eso es un tema interesante. Yo creo que tú vas a tener que volver, Charlie, porque tenemos... Gustavo se quedó con una pregunta. Vamos a ver, como dice mi amigo Caril, en cortico, 1 minuto y 1 minutico, porque estamos cortico de tiempo, breve. Mi pregunta es, ¿qué opinas acerca de la subida del gas para que empezó el sábado pasado, este sábado? Mira, definitivamente que los esquemas tributarios de los combustibles deben revisarse, por lo menos en estos momentos donde no sabemos qué va a pasar, que hay mucha volatilidad en los países extranjeros que realmente son los que inciden en estos combustibles. Tenemos que buscar más suplidores, tenemos que diversificar las rutas, tenemos que tratar de abrirnos a otros lugares, pero sobre todo también tenemos que tratar de transformar nuestra matriz de generación para depender menos de combustibles importados. Y yo creo que eso va a ser clave, y para eso también estamos trabajando en la ley de eficiencia energética. Ustedes, de verdad que les agradezco mucho la invitación que me hacen, y me reitero a su orden. Yo estoy dedicado 100% al Congreso Nacional, tratando de por lo menos entender todo lo que ahí pasa, porque eso es un mundo. Eso me imagino, Luis. No, ¿Tienes una no. preguntita? No, Bueno, hasta el momento. señores, agradecemos pues a Charlie. Mariotti, es importante que aquellos que dicen él anda en su motor, es real y cierto, Pero, no y- hizo bulto. Pero antes de irnos sobre eso, Ajá. yo lo que dije siempre, y lo digo desde hace más de 5 años que tengo, Ajá. que me muevo en motor por la ciudad de Santo Domingo, es que hay que buscar métodos alternativos de transporte que sean amigables con el medio ambiente, pero que sean sostenibles también para usted como ciudadano, porque lamentablemente las soluciones colectivas no están llegando, no se están aplicando. Entonces, el motor es una herramienta que yo utilizo, no todos los días, pero cuando tengo que usarla. Si voy a un lugar y yo sé que son las 5 de la tarde y estoy en mi casa, bueno, me voy en el motor porque sé que en carro no llego.
Ahora, si está lloviendo, yo ando en mi carro. Claro. Bueno, es importante esa aclaración y que es una manera responsable de utilizar los diferentes medios de transporte. Todos se